Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. La carrera de pedagogía por muchos años estuvo relegada en las preferencias de los estudiantes que ingresaban a la educación superior. Hoy, sin embargo, hay una serie de incentivos que hacen que sea una carrera desafiante para los jóvenes. Para contarnos de la formación de los primeros egresados de pedagogía en la Universidad Católica del Norte, nos visita la secretaria académica de la Escuela de Educación, Erika Castellanos, y el académico de la Escuela de Educación, Víctor González, en una nueva edición del programa Ver Más Allá. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. Ya estamos de vuelta, amigos, entonces con esta pequeña notita introductoria, pero vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy día nos acompaña Erika Castellanos Moreno. Ella es secretaria docente de la Escuela de Educación de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida nuevamente. Gracias, Paola. Un gusto estar nuevamente contigo en la cabina y para compartir siempre temas interesantes sobre educación. Usted es de la casa ya, pues, Erika, ¿cierto? Podríamos hacer un programa juntas, lo pasamos súper bien siempre. Y también nos acompaña Víctor González. Él es secretario de vinculación. Víctor González Escobar, discúlpeme. Secretario de Vinculación de la Escuela de Educación de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, bien, tú. Gracias. Bienvenido también, había estado con nosotros compartiendo hace un tiempo atrás, porque este tema de la educación es tan transversal, es tan importante que vale la pena siempre tomar distintas aristas, ¿no? Hoy en día nos reunimos un poco como vamos a contextualizar de afuera hacia adentro, ya vamos a entrar un poco cómo está actuando la Universidad Católica del Norte, que están sucediendo varias cosas interesantes en estos últimos días para que nos vayan a contar. Pero primero, ¿cómo hemos estado viviendo, cómo se han estado viviendo estos cambios de la educación, que es algo ya inevitable, que se viene la reforma, cómo se está discutiendo? ¿Ustedes cómo lo han percibido? Bueno, nosotros hemos asumido la parte que nos corresponde como responsabilidad, que es la formación inicial docente. Entonces, nuestro centro en estos cambios, en esta reforma, en esta propuesta de ley, están enfocados a analizar esta propuesta desde lo que la formación inicial docente está implementando desde hace tiempo y se está reforzando a través de la propuesta de ley, como es una mayor exigencia en los requerimientos para el ingreso a las carreras de pedagogía, con un puntaje que ahora es de 500 puntos, pero que se está buscando que sea de 550 puntos, que además los estudiantes que ingresen tengan un rango en el tercio superior de su ranking en el de educación media, y que además las universidades que estén dando carreras de pedagogía estén acreditadas. Entonces nosotros estamos cumpliendo con todos esos lineamientos previos a la reforma, previos a la ley, porque estamos convencidos de que así debe ser. Y estamos en consonancia también con esta revisión constante de lo que implica una educación de calidad desde ¿Del acceso, digamos? Debería, porque uno ve los estudiantes y entrar a estudiar pedagogía, sea la pedagogía que sea, no es entrar a estudiar cualquier carrera. Es decir, no cualquier persona puede ser un profesor. Necesita hay mucho de responsabilidad, tiene que ser una persona muy preparada. Nosotros a nuestros estudiantes les exigimos mucho. Es decir, inclusive de repente ellos mismos nos dicen, pero profesor, ¿para qué? Y nosotros decimos, ustedes, si van a ser agentes de cambio, tienen que ser agentes de cambio bien preparados. Tienen que ser personas modelos, son modelos a seguir. Los estudiantes, los más pequeñitos, y nosotros mismos siempre tenemos recuerdos de nuestros mejores profesores. Sí. Entonces nosotros queremos que ellos se transformen en eso. Es la etapa en la que se van moldeando junto con la formación de la casa, ¿no? Y sobre todo que estamos en un país, bueno, y que con muchos otros países donde hay familias en situaciones de vulnerabilidad, no solo económica, sino que social, familiar, donde prácticamente se refugian en su totalidad en las escuelas, en muchos casos, ¿no? Claro, por eso la formación del profesor mismo debe ser integral, para que él aporte una formación integral en la sala de clase, y eso es esencial. En ese sentido, las pedagogías tienen que revalorarse desde dentro. La figura del profesor tiene que revalorarse desde el mismo profesor y su rol social. Cuando él comprende
el rol innegablemente esencial en una sociedad que tiene como profesor, empieza a proyectarlo en su quehacer. Y ya no es un simple transmisor de conocimiento, eso está superado. Un profesor siempre lo ha sido, siempre ha sido un formador integral, pero parece que se nos olvidó un poco en el camino ese concepto. Entonces nuestro sentido pedagógico de formación para nuestros egresados de la UCN y de nuestros formandos en la UCN es justamente eso, la revaloración desde el profesor mismo para proyectarlo en todo lo que hace. Ahora, hay un límite quizás que no hay que cruzar, ustedes que son los expertos en la materia, ¿cuál sería ese límite donde ya de repente los apoderados sienten que hasta ahí nomás los profesores podrían involucrarse en el desarrollo y crecimiento del niño, o es al revés, o se lo dejan 100% de responsabilidad de los profes o del colegio? Es que es un proceso de construcción conjunta, porque la escuela no es solamente la sala de clase, no es solamente la relación entre el profesor y estudiante. Claro. La escuela la construimos entre todos, aporta a la construcción de ese ciudadano, la persona que está vendiendo en la esquina, que le está vendiendo un chocolate, le está vendiendo una bebida. Es un rol sumamente clave el de los padres. Los padres, es decir, uno escucha, los padres son los que educan, la familia educa, y en la escuela forma, pero cuando están esas falencias tenemos que todos aportar. Sí. Si la escuela no es solamente el edificio donde el estudiante y el profesor van y hacen y se desarrollan las clases. La escuela la construimos todos, la escuela es un concepto donde todos participamos. Y se debe atender también a la comunidad educativa en este sentido. Yo creo que eso es a lo que estamos tendiendo en esta necesidad. Todos sabemos que hay que reformar, que hay que cambiar muchas cosas, no solo en lo educativo, pero la base es lo educativo, tanto dentro como fuera del concepto que tenemos de escuela. Y ahí tenemos todos que asumir la responsabilidad que nos toca y tratar de contribuir positivamente en lo que hacemos. Sí, porque además hoy en día está por una parte aquellos niños que no tienen esta fortaleza, digamos, de refugiarse, de estar con los padres presentes, sino que también estamos en una sociedad cada vez más a velocidad de la luz, donde también los mismos padres están mucho más complicados de estar más cerca de sus hijos. Ya lo hablábamos antes de entrar al programa, a ustedes mismos les pasa de repente que por la pega hay que viajar, que hay un montón de cosas, entonces cuesta como conectarse en todo este mundo de la comunidad escolar. Hay papás que ni siquiera pueden ir a las reuniones, o no pueden participar, o tratan de irse delegando los roles en el resto de la familia. Cuesta, pero se puede. ¿Es una realidad? Sí, cuesta, pero se puede. Si yo considero, en el caso mío, por ejemplo, Erika coincide también, nuestros hijos son lo principal. Y uno va a hacer todo lo humanamente posible para poder participar de las actividades del colegio, porque para ellos es sumamente importante. Sí. Por ejemplo, cuando participan de una obra de teatro, cuando tienen una presentación, estará mi papá, estará mi mamá. Y yo tengo que tratar de hacer el esfuerzo de poder estar ahí acompañándolo. Así como ellos te acompañan, te dejan los espacios para que uno muchas veces, equivocadamente, se lleve trabajo para la casa, los hijos te dejan que tú trabajes. Entonces uno también tiene que acompañarlos a ellos. Sería un proceso complementario. Y ahora que citas este ejemplo específico de nosotros como académicos en el área de educación y el área familiar, uno mal haría si pregonara una educación, un modelo educativo que no se refleja en su familia, porque es complementario este proceso. Entonces, en lo que uno trabaja con sus hijos, que también obviamente son nuestra responsabilidad como hijos, pero también como formadores que nos asumimos, entonces ahí es donde buscamos ese equilibrio y que se tiene que hacer patente en lo que hacemos todos los días, dentro y fuera del ámbito laboral universitario. Por supuesto. Coméntanos un poco cómo ha sido esta historia de la formación en educación de la UCN, porque estamos hablando que van a titularse hoy mismo justamente la primera generación de esta etapa, digamos, de pedagogía en educación básica, porque tenemos otras pedagogías también en la UCN, pero esto viene de mucho antes. La Universidad Católica del Norte se formó en 1956 con mucha presencia de las carreras justamente de pedagogía. Sí, haciendo las artes, haciendo un poco de historia corta, porque la historia es muy rica, la historia que tiene la universidad. Como tú decías, el año 56, claro, la universidad parte, los padres jesuitas, el foco principal era la formación. Sí. Y teníamos toda la gama de la pedagogía. Y por esos vaivenes de la historia, se decidió que se cerraran, la mayoría. Sí.
no me equivoco, que me parece mucho. Principalmente las humanistas, ¿no? Humanistas, sí. Muchas del 75, el 80, se fueron cerrando todas. Paulatinamente, Claro. sí se llega. Y después se fue manteniendo matemática y computación. Después se desarrolló inglés y traducción, se hicieron sus modificaciones. Después se cambió últimamente de pedagogía inglés y traducción a pedagogía en inglés. Y nosotros el año 2010 se presenta el proyecto de pedagogía en educación básica con especialización. Y el año 2011 ingresa la primera generación. Aquel 2011 estamos hablando conflictivo. Cierto, un año importante también, Sí. fue bastante movido. ¿Y después de cuántos años que se abrió esta escuela, particularmente esta carrera de pedagogía básica? La carrera se abre en el 2011. Sí, no, ¿desde cuántos años? ¿30, 20 y tal? son Más de 20 años. Sí, más Por lo de menos 20 más de años. 20 años. Alrededor de 25 años. Sí. Y teniendo esta historia pedagógica esencialmente de la UCN, porque los primeros egresados de la Universidad Católica del Norte son de pedagogía. Son pedagogía. Entonces, eso no se puede olvidar, porque esta es una primera generación, pero con el simbolismo de ser heredera de todo aquello. Es una reapertura afortunada, por supuesto, pero que no puede obviar esa tradición pedagógica de la UCN, que es reconocida en muchos lugares, no solo del norte, sino de todo el país. Vamos a una pausa musical y seguimos conversando en Ver Más Allá. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. Ya estamos de vuelta entonces en Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Hoy hablando de la educación. Estamos con Erika y Víctor conversando sobre el contexto actual, sobre la historia. Nos quedamos enganchados un poco en cómo se construye esta historia de la educación en Antofagasta y principalmente en nuestra universidad, la Universidad Católica del Norte, que tuvo sus vaivenes, que tuvo su tradición, pero que, como dices Erika, y me gustaría rescatar ese punto, no es que se haya cortado y haya renacido, sino que hay también todo un tema de continuidad, quizás no oficial, pero sí siguieron egresando. Hay una historia claro, porque potente. no se cierra de golpe, es un cierre paulatino, y entonces lo que se hace en el 86 es impedir ingreso, y entonces se va dando continuidad a los que estaban y van egresando de a poco. Y también algo importante es considerar que efectivamente la pedagogía no se puede borrar. Hay cosas que no se pueden borrar de tajo, y está una tradición tácita, porque pensemos que el silencio también es elocuente. Y en la historia de la UCN y las pedagogías, ese lapso que parece de silencio dice mucho. Entonces, qué bueno que estemos retomando esta historia para darle continuidad con lo que se está haciendo ahora. ¿Y eso influyó en la creación, o cuando ustedes en el 2010, 2011 ya salieron adelante con esto y recibiendo su nueva generación? ¿Cómo fue Es que eso era una necesidad que se estaba viendo, porque donde uno más puede impactar son los más chiquititos. Y donde nosotros mismos tenemos nuestros principales recuerdos de esas épocas. Hay muchas claves que te van indicando tu camino, tu desarrollo personal, que se profundizan en la etapa inicial de la formación. Y ahí es donde una carrera como pedagogía en educación básica, con las distintas especializaciones, era clave. Y por eso se decide ir por ese camino, y apuntar a fortalecer la parte inicial de la formación. Sí. Hoy se titulan nuevos docentes de pedagogía de educación básica. ¿Cuántos son? ¿Qué especialidades van a tener? ¿Cómo fue este camino de los 5 años? 4 años, son 4 años de formación. Bueno, para nosotros es un día de fiesta, sin duda, de culminación de muchas cosas, y un proceso seguido
en estos 4 años de formación, con ese inicio complejo en el 2011, esta generación que se titula hoy es justo con la que tuvo este conflicto social, educativo, que llevó a todo el país a cosas que todos conocemos, y ellos son sobrevivientes de todo ello. Son 7 estudiantes, nuestros titulados, son 4 del área de matemáticas y ciencias naturales, porque nuestra carrera tiene esta especialización, y tenemos 3 de la especialización de lenguaje y ciencias sociales. Y ha sido un camino, como muchos otros, duro, difícil, con tropezones, pero también con el orgullo de que están ahí, habiendo terminado, siendo partícipes de su formación, siendo críticos de su formación. Eso es algo importante de estos 7 estudiantes, y además siendo propositivos, no solo en su propia formación, sino en lo que están haciendo ya ahora en las aulas. O sea, llevan consigo el sello de la vocación social y de la autocrítica. Eso es importante en una carrera como no se puede mirar el ombligo, digamos, en ninguna profesión, diría yo. Todos de alguna manera siempre trabajamos de manera multidisciplinaria, nos tenemos que aprender, tenemos que relacionarnos con otros, es inherente al ser humano. Pero, y estos 7 profesionales, ¿cómo ustedes si han tenido este feedback ya? ¿Cómo se sienten ellos de decir, estamos haciendo historia? Ellos están haciendo historia ahora, de alguna manera. Sí, y es importante hacerlos partícipes de ello más conscientemente, porque en esta revisión histórica es esencial que ellos sepan también el rol que están jugando como esta primera generación. Cuando ellos hicieron su examen de grado, en el momento de hacer las presentaciones se hizo énfasis en ello. Ustedes son herederos de una tradición y son parte inicial de esta segunda historia. O sea, ellos hacen cargo de la historia también. O sea, claro, se sienten como que continúan un camino. No se les hizo ese énfasis en el examen de grado justamente para que no pareciera, porque todo lo que se escuchaba son la primera generación. Sí, la primera, pero herederos de esto. Sí. Entonces sí es importante ligarlo, y ellos son conscientes. ¿Qué tanto están ahora asumiéndose como parte de la historia de la pedagogía en la UCN? Habría que consultarlo directamente con ellos, pero ellos sí están muy conscientes del rol que están jugando en la sala de clases, y yo creo que eso es mucho más esencial. La ceremonia de titulación es un símbolo, pero lo que se hace todos los días en la sala de clases es donde se refrenda y se muestra la vocación. Entonces ahí están, en eso sí están convencidos, todos trabajando, todos en aula, todos con sus alumnos, y todos descubriendo este paso que todo universitario da cuando llega a la vida profesional. ¿Qué tanto de esa teoría y de esa práctica que tuve durante mi formación está reflejada aquí? ¿Qué tanto puedo hacer? Una contrastación con la realidad que siempre es enriquecedora, porque siempre se pregunta este nuevo profesional hasta dónde puede llegar, como tú decías, con la propuesta, con las nuevas ideas, hasta dónde el sistema me lo permite, y todo eso les va dando una formación temprana muy rica, porque no es necesario dejar pasar más tiempo. Ellos, a menos de 1 año de estar egresados y estar trabajando, tienen muchas experiencias que comentar, acuden a nosotros, nos preguntan, nos comparten. Eso es importante, que se sientan siempre parte de la casa y que puedan justamente complementarse con la sabiduría de quienes ya llevan un camino un poquito más largo recorrido, ¿no? Eso no se debe perder, creo yo. La universidad no es que uno se titule y chao, sino que la universidad es eso. Uno vive un mundo completo ahí adentro, y hay emociones y hay mucho aprendizaje que continuar. Vamos a otra pausa comercial y ya regresamos y ya terminamos con el tercer bloque. Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. Ya estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque, aquí muy entretenidos conversando con Víctor y Erika sobre la educación, cómo son estos nuevos tiempos, esta nueva también generación que está egresando, que es parte de la historia de la pedagogía en la UCN. Hablábamos un poco también del sello que los caracteriza, y que me contaba un poco de las tremendas respuestas que dan los colegios ya después, posteriores de las prácticas de estos chicos, que son bastante positivas, ¿no? Sí, eso
es bueno porque son las mismas instituciones, las mismas unidades educativas en las que están nuestros estudiantes en práctica, las que después los buscan, incluso desde las mismas prácticas ya los quieren captar, les ofrecen que se queden, les dan... El sueño de todo practicante, sí, claro, que le digan quédate, no, muchas gracias. Ellos han tenido que decir que no porque nosotros hemos tratado de que ellos no trabajen hasta que terminen porque les complica mucho su proceso de formación, la tesis y la práctica profesional, pero es satisfactorio saber que tienen más de una oferta en cada colegio al que van, y lo más importante es que empiezan a buscar a los practicantes y a los egresados, obviamente, porque se caracterizan por su responsabilidad, por la transformación que están haciendo en su trabajo en el aula y también con sus pares. Entonces eso es muestra de lo que hemos estado buscando como formación de los chicos y como sello de los pedagogos de la UCN, que asuman la responsabilidad que tienen, pero que además lo proyecten no solo con palabras. Como bien decíamos hace rato, el profesor es un ejemplo. Los romanos decían que las palabras enseñan, pero los ejemplos arrastran. Hechos son los que valen. Entonces, ellos en su formación han tenido incluso que modificar algunos hábitos discutibles sobre la llegada a tiempo. Nosotros somos muy estrictos con eso, pero sabemos que es parte esencial de su formación porque es lo que van a proyectar como profesionales. Entonces, eso ya se está viendo en las prácticas, lo está reconociendo la misma unidad educativa que nos va a pedir practicantes y nos va a pedir titulados. Yo siempre digo que ojalá tuviéramos más estudiantes. Cuando llegan, les digo que ya todos están trabajando a tiempo completo y practicantes, mire, están ya en colegios, pero siempre nos comprometemos a dar respuesta para la siguiente práctica, y eso es algo esencial, que la misma sociedad esté refrendando el trabajo que estamos haciendo en las aulas. Justamente sobre eso, y Víctor, te quería preguntar también qué tan necesarios son los profesores hoy en Antofagasta, la región, bueno, siempre a nivel país lo sabemos, pero ¿cómo está Antofagasta? ¿Cómo sería el impacto? ¿Cómo lo ven ustedes con los profesores de hoy en día? Son imprescindibles. No se puede pensar o no se puede proyectar una región con la importancia al país que tiene la región de Antofagasta sin tener buenos profesores. Así de simple. Sí. Esta región necesita más profesores, necesita profesores bien preparados, profesores comprometidos también con el desarrollo. Si el desarrollo no significa solamente producción de generar más lucas. Claro, generar más dinero, más capital, sino que significa también trabajar con buenas personas, formar buenas personas, formar la calidad no solamente que está en el discurso, sino que desde la base ir construyendo esa personita, ese ser humano que va a ser un ciudadano comprometido con su región, comprometido con su país, preocupado de un desarrollo participativo, de un desarrollo armónico, donde todos puedan participar, y el rol fundamental lo tiene ahí el profesor. El profesor es el agente de cambio, sí, que va a impactar positivamente. Un buen agente de cambio impacta positivamente, y eso es lo que nos preocupamos nosotros y les remarcamos a nuestros estudiantes, casi grabado, si hubiésemos podido hacerles un tatuaje como Pinilla. Ustedes son los verdaderos agentes de cambio. Sí, créanselo, porque es verdad. Y porque, por ejemplo, hay temas tan importantes como, y bien lo decía Erika y lo hemos dicho siempre en entrevistas con ella, que no es solo impartir conocimiento, que es súper importante, pero, por ejemplo, que también es y qué tan importante, disculpa, es que un profesor pueda ir formando a los niños de hoy con la conciencia del medio ambiente, con la no discriminación, con la tolerancia a las personas diferentes, con todo lo que sucede hoy en día, el efecto migratorio, las realidades distintas, ¿entiendes? Esos son factores claves para nuestra región. Ese chipo, ¿no? Claro, profesor. Y nosotros lo hemos comentado, lo hemos compartido internamente, incluso en los proyectos que tenemos para fortalecer. Un foco importante es el tema migratorio, el tema de la diversidad y la diversidad cultural. Porque los niños los niños son puritos, no ven maldad, no ven esto diferente, no ven que lo diferente sea malo, van a comprender que la discapacidad es una realidad diferente, pero yo puedo compartir con él igual, ¿me entiendes? Como el otro día estuvimos en un programa hablando del Asperger, también cómo uno se puede informar y puede acompañar y no excluir más de lo que ya se autoexcluye a los niños con Asperger, por ejemplo. Ese tipo de formación ya está integrada en la malla curricular, pero estamos conscientes que aún no es suficiente.
Y estamos trabajando en ello, en este fortalecimiento, como comentaba Víctor, en los proyectos que tenemos, para que la formación que reciben los chicos cumpla de mejor manera con las necesidades de todo tipo que hay, porque esa es la complejidad de ser profesor. Implica ese conocer al individuo que se tiene enfrente, a esos 40 niños que se tienen en una sala de clases. A veces tenemos egresados con 47 o 48 niños con necesidades especiales, varios de ellos, y todos en la diversidad del enriquecimiento. Entonces es la clave el profesor, cómo asume, cómo reconoce, cómo maneja ciertas circunstancias en su sala de clase, porque él está dando ejemplo de comportamiento también en eso, respecto al otro. Pero para poder interactuar con ese otro, sea el estudiante, sea interpares, ya sea profesores o estudiantes, es esencial conocerse uno mismo. Entonces ese trabajo sabemos que es muy importante en la formación y que se tiene que reforzar desde diversas vías, y lo estamos trabajando. Es una renovación constante, y en eso los egresados también toman un papel esencial, porque ellos nos retroalimentan con qué es lo que más les ha servido de la formación que han recibido, pero en dónde podemos seguir creciendo. Ellos detectan en situ las realidades también, las nuevas necesidades. ¿Cuáles serán las cosas más difíciles del proceso de la formación de un profesor? Atender a todas esas demandas, porque una malla curricular es una propuesta, es una mirada, pero está limitada finalmente. Entonces, si nosotros vemos lo que un profesor tiene que hacer en una sala de clases, en este afán de transformación positiva, vamos a ver que la formación inicial siempre va a requerir de más. Puede ser de un nuevo enfoque en una asignatura, de nuevos ramos, de más tiempo en la malla. Tú decías al principio 5 años, eso es lo que querríamos. Ahora tenemos 4 años y sabemos que por lo menos se necesita un semestre más, porque eso nos complejiza. Hay un requerimiento sustancial, coherente quizá respecto a la formación de los profesores. Es natural que se exija lo que se está exigiendo, porque el profesor debe cumplir con eso socialmente, pero hay muchas limitantes. Entonces, si no nos hacemos conscientes de ellas, vamos a navegar con este positivismo, este optimismo quizá extremo de no, si todo está perfecto. No, sabemos que estamos limitados y que querríamos hacer mucho más, pero a veces la malla está limitada, el tiempo es limitado, y entonces quizá ahí es uno de los focos esenciales de la problemática en la formación de profesores. Claro. Y perdón, que a veces se exige o se requiere en un nivel universitario de cosas que no se traen como base. Lo que hablábamos hace un rato en comerciales. Es complejo. Qué difícil es llegar a la universidad con distintos tipos de formaciones, y en algunos casos con muchas falencias, de verdad, que hace más complejo el enchufarse del ritmo universitario, no solo académico, en lo cognitivo, sino que en el mundo de lo que implica la disciplina, el trabajo, el sistematizar las maneras de lograr un objetivo. En cualquier área, y ahí entendemos que ese círculo vicioso se puede transformar en virtuoso cuando el profesor, desde básica, desde parvularia, desde básica, empieza a trabajar de mejor manera. Entonces esta brecha, estas falencias tendrán que ir reduciendo. Ahí es donde se tendrá que ver qué tanto estamos respondiendo a esa necesidad social con estos profesores que empiecen a transformar en este círculo en virtuoso. Claro, es algo progresivo que esperamos que sea así con las nuevas generaciones. Víctor, ¿cómo ves tú el interés de los jóvenes por estudiar pedagogía? Porque seamos concretos, o sea, se habla mucho que el tema de las remuneraciones, que justamente hay muchos factores de ingratitud del sistema hacia los profesores, por eso todas las necesidades de cambio, pero considerando que es una de las profesiones más importantes, ya lo hemos dicho, es lo básico. Mira, ¿qué caracteriza a los jóvenes que quieren estudiar pedagogía? Aparte de la vocación, por supuesto, de formador. Mira, lo que les interesa más a los jóvenes, creo yo, es el hecho de compartir. De poder ayudar al otro, de compartir un conocimiento, es decir, pensar, ¿sabes qué? Yo estoy preparado, te puedo ayudar, puedo trabajar contigo, podemos aprender en conjunto. Y esas cosas no es que nosotros las estemos sacando o de la literatura o que las estemos diciendo acá, sino que son experiencias que nos han comentado los mismos estudiantes, por ejemplo, la última Expo UCN, que se acercaban. Es decir, nosotros, estratégicamente la universidad nos ubicó a las pedagogías en un lugar asequible. Claro. Entonces, pero teníamos las ingenierías y la metalurgia y la geología y todo lo que atrae. Una fuerte competencia. Muy fuerte esa competencia. Pero se acercaban los chiquillos. Y tenemos registro de datos de estudiantes que cada año van subiendo. Porque también van viendo que
las condiciones, por muy pequeños los cambios que se van dando, esas condiciones van cambiando, o por lo menos se proyectan en algo. Es decir, vemos ahora lo que está pasando con el tema de los proyectos de ley. Ojalá que sea esa base y que sea mejor, pero ayer el martes nos comentaba en Santiago el director del CPIP en una reunión que estuvimos allá, que va a venir un mejoramiento de remuneraciones, va a venir también una disminución de las horas lectivas, pero ojalá que sea verdad eso, y que eso lo apliquen también los colegios, porque resulta, claro, nos comentaba una exalumna, me comentaba la otra vez, profe, sabe que en el colegio me dan los 15 minutos de recreo para preparar mis clases, entonces yo salgo de la sala y me voy a la sala de profesores y eso no me es queda la tiempo. redistribución de los tiempos para que el profe no termine la jornada completa y tenga que ir a la casa a preparar, a evaluar. No, en la casa tiene que preocuparse de las cosas de su familia, otras dentro cosas. De la oficina, es como uno que está en la oficina y tiene que repartirse su tiempo y optimizarlo de la mejor manera. Pero tú te encuentras en los colegios, sí, con jóvenes que quieren estudiar pedagogía, que su afán es la pedagogía, y ando muchas veces contra la familia, porque la familia también en algunos casos, ¿cómo vas a estudiar pedagogía? Doctor, ¿Cómo va? Pero también hay unos refuerzos en las familias, principalmente familias que han tenido profesores en las hijos. Eso te voy a decir, hay factor generacional también, porque eso se transmite, uno como ve en este tipo de profesiones tan sociales, digamos. Sí, tenemos varios hijos de profesores o familiares. Suelen llevar en la sangre ese factor de quiero aportar, quiero ayudar, quiero enseñar. Lo mismo pasa con los trabajadores sociales. Son carreras que marcan a los hijos también, por más que uno ve desde adentro las ingratitudes de las profesiones. Mis papás también fueron profesores normalistas y después se dedicaron al trabajo social toda su vida, con muchas dificultades, con muchas, digamos, limitancias, pero era algo tremendamente rico como trabajo. Y prima lo positivo, aunque creamos que no, porque efectivamente los hijos de profesores viven esta dualidad, ven el esfuerzo de sus padres porque las condiciones no son las mejores, y yo creo que en ese punto que toca Víctor, todos debemos ser conscientes que si no mejoran las condiciones vamos a dificultar la mejora en muchas cosas, entonces ahí hay que analizarlo muy bien. Con pero que uno de tantos vaya creciendo, vaya cambiando, ya no es en vano el trabajo. Y en un encuentro que también estuve en Santiago, estábamos en distintos encuentros, ha habido muchas actividades en estos días sobre educación, había resultados de investigaciones muy interesantes porque la valoración del profesor como eje social está en esas investigaciones muy claramente marcado. Los estudiantes, entre distintos actores sociales, entre gente que es figura de autoridad, desde el profesor jefe, directivos de la escuela, pero también fuera de su ámbito, diputados, políticos, la presidente. Entre todas esas figuras, el mejor evaluado es el profesor jefe. Y eso a mí me remarca la idea de que socialmente el estudiante sigue valorando el trabajo de sus profesores, y no solo los estudiantes, también los apoderados, las familias, la sociedad misma, solo que a veces los hechos parecen contradecirlo, pero si analizamos a fondo estos resultados de investigaciones y lo que está sucediendo en las salas de clase, no es el profesor el que no valora su trabajo, no es el estudiante, es que estas condiciones no lo están dejando hacer su trabajo de la mejor manera. Por supuesto. Sí, porque en muchos colegios los profesores son los rockstar. Yo estuve la otra vez en la ceremonia en un colegio del Día del Profesor y los iban llamando uno por uno y eran verdaderos artistas, les pedían a los chiquillos que les tocaran las manos y gritaban por ellos. Los invitan a cantar, a bailar, a sus actividades artísticas, los invitan a cosas personales y es esencial que estén con ellos acompañándolos. La figura del profesor no está devaluada en la apreciación de los estudiantes, aunque parezca a veces en algunos casos que es así, pero si nosotros lo vemos en el ejercicio dialógico que es la educación, veremos que todavía está ahí esa presencia que es esencial. Y lo será importante toda la vida, es una de las profesiones que no se va a terminar jamás. Muchísimas gracias, estimados, se nos va el tiempo como siempre en este programa. Muchas gracias por venir, Víctor, Erika. Gracias. Éxito hoy día, los felicitamos mucho, que le vaya súper bien, con la mejor pilcha ahí hoy día titulando a sus chiquillos. Nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa en Ver Más Allá. Chao, chao. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN.
Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte.